con un invitado aquí en el piso, alguien vinculado al deporte, al automovilismo, también al golf ahora. Juan Cruz Álvarez, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia de Tandil. Bueno, ¿cómo la llevas con el golf? Porque lo tuyo es el automovilismo, pero... Y yo, mira, me mudé acá para la ciudad en el año, justo antes de la pandemia, un mes o dos antes de la pandemia, y empecé a jugar al golf durante la pandemia porque no se podía hacer nada, y yo como vivía en el barrio que se llama ahora Altos Aires, que en ese momento era el barrio de Nicola Parazuco, Sí. empecé a jugar al golf con mi vecino porque salíamos a caminar, de que no se podía hacer nada y salíamos a caminar. Y él llevaba 2 palos y me empezó a enseñar a pegarle, y bueno, a partir de ahí empecé a jugar, y cuando terminó la pandemia tomé un poco de clases y me mandé. Así que ahí estamos. ¿Por qué vivís en Tandil? ¿Cómo se dio esta posibilidad? Nosotros, la empresa familiar, que vendemos maquinaria agrícola, tractores y cosechadoras, que somos concesionarios oficiales de la marca CASE, abrimos nuestra primer sucursal, además de la casa matriz, fue acá en Tandil en el año 2001-2002. Y en el año 2006-2007 ya mi viejo, con mi mamá y mis 3 hermanos más chicos, se mudaron para acá porque obviamente el trabajo así lo demandaba. Y en el año justo antes de la pandemia había una de mis hermanas que estaba viviendo acá, que bueno, ella se separó, decidió volverse a Arrecifes, y yo me vine a ocupar el lugar que dejaba ella dentro de la empresa, y bueno, por eso me vine y me instalé acá. Bueno, nacido en Arrecifes, y recién te decía, es muy baja la probabilidad que si nacies en Arrecifes no seas piloto de automovilismo. Como dice el gran Marquito Di Palma, dice, en Arrecifes dice hay pilotos y cornudos, y hay alguno como yo que somos las dos cosas. Estuvo bien. Bueno, y repasábamos recién fuera del aire la cantidad desde Froilán González, que fue quien ganó la primera carrera de Ferrari en la historia de la Fórmula 1, a nombres más contemporáneos, ¿no? Pasando por todos los Di Palma, bueno, Fontana. los Canapino, Fontana, hoy Valentín Aguirre, Niki Trosset, y muchos, también me decías vos que otros de no tanto renombre, pero que en el zonal está plagado de recifeños. Sí, a ver, pasa algo muy particular. En Arrecifes es un pueblo chico, 20 cuadras por 20 cuadras, y creo que es el único lugar de toda Argentina que el lunes en la mesa de café se habla de carreras y no de fútbol. O sea, todas las mesas de café que ves el lunes después de almorzar, que se juntan la gente a charlar y a debatir o a lo que fuera, creo que es el único lugar donde a cualquier mesa que llegás y te sentás se está hablando de la carrera que haya pasado el fin de semana, la que sea. Fórmula 1, TC, TC2000. Así que es algo muy particular, que ya te digo que a lo largo de la historia, 2 pilotos argentinos que estuvieron en Fórmula 1 en el último siglo, que fueron 6, no fueron más que eso, 2 son arrecifeños, Froilán González y Norberto Fontana. Claro. El otro, Agustín Canapino, largó las 500 millas de Indianápolis. Después... Ni hablar lo que hicieron los Di Palma, ¿no? Los Di Palma, si pasás por mi historia, correr en Fórmula 2, en Europa, salir campeón. O sea, creo que, a ver, es un deporte que se vive mucho en el pueblo y se nota, ¿no? Que hay mucha pasión. Seguro. ¿Y hoy toman con orgullo que Colapinto esté en Fórmula 1 o les duele un poquito que no sea uno de ellos, un arrecifeño el que esté ahí? No, a ver, en Arrecifes para nada. Yo veo que hay un poco de recelo con el tema de Franco en la Fórmula 1, pero no de Arrecifes. Si no lo veo que hay... El automovilismo nacional se ha visto golpeado, se ha visto opacado con la llegada de Franco a la Fórmula 1, porque la audiencia obviamente apunta más a seguir a Franco que a ver el automovilismo nacional, y veo que hay algún tipo de recelo o resentimiento o hay una marcada bajada de línea para cierta gente de que obvien el tema de Franco, o que si pueden marquen más los errores que los aciertos, pero bueno, es una forma de manejarse que tiene la organización y los dirigentes del automovilismo local, que yo no comparto para nada, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Bueno, esto que marcás es ostensible, uno entra a portales, bueno, carburando ni hablar, pero por ejemplo Infobae, y va a la sección de deportes, y hoy hay más Colapinto que fútbol, por ejemplo, lo cual en otro momento parecería algo raro. Y esto está bueno por un lado, pero vos decís que esto perjudica también a otras categorías, les ha quitado... Yo no digo que perjudica, creo que los dirigentes lo han tomado como un perjuicio y han actuado en consecuencia. No creo que sea así, creo que de hecho debería potenciar al deporte. Claro. Hoy son muchos más los chicos
de 8, 9, 10 años que tienen ganas de ser pilotos gracias a Franco Colapinto, y eso se va a reflejar en los próximos años y décadas en pilotos que van a estar en el automovilismo nacional dispersados. Y que si no hubiese estado Franco hoy en Fórmula 1, quizás hubiese sido futbolista, tenista, abogado, cualquier otra cosa. Entonces creo que hoy esto potencia al deporte y creo que es la forma correcta de verlo, ¿no? Lamentablemente hay otros intereses dentro del deporte que siempre son importantes, que es la parte económica, y que los dirigentes obviamente miran el bolsillo propio y por ahí se ven afectados, por lo que te decía, porque la audiencia hoy, a ver, mi abuela o mi tía Marta o lo que sea, que nunca miró automovilismo, me pregunta por Colapinto hoy. Claro, o se prende a ver una carrera. O se prende a ver una carrera, sí, sí. que no pasa con el automovilismo nacional. Y bueno, quizás se sientan un poco opacados por lo mismo que dijiste recién vos. Entrás a un portal X y está plagado de noticias de Colapinto y no hay nada del medio local, del TC o del TC 2000. Y por ahí lo han tomado un poco mal. Pero bueno, es un problema de mentalidad, ¿no? De la dirigencia actual del automovilismo argentino, que debería cambiar para mejor. ¿De chico tuviste claro que por el lado del automovilismo iba tu carrera deportiva o dudaste con el fútbol, con alguna otra disciplina? No, yo de chico hice de todo. En el pueblo, viste cómo es. En un momento de mi vida, a los 8 años, corría en karting, jugaba al fútbol, jugaba al handball, jugaba al básquet y al tenis. En Brown, me imagino. Hacía todo. ¿Brown de Arrecife? No, en Palermo, que es Palermo. un equipo chiquito de ahí de Arrecife. Sí. Pero bueno, después obviamente uno va creciendo y va eligiendo y se va decantando por lo que se le da mejor. En el fútbol siempre fui de madera, de hecho cuando era chico atajaba, no jugaba. En el básquet muy rara vez me citaban, pero bueno, yo iba igual, entrenaba, me gustaba el deporte. Bueno, ahí tienen un ilustre como Eduardo Dominé, ¿no? De Arrecife. Exacto. Y bueno, en el fútbol Pablo Zabaleta es de Arrecifes, hay Mushi Galván, que también jugó en Gimnasia de La Plata y en varios equipos más. Hay deportistas destacados, pero si los pones al lado del automovilismo son muy pocos, o contados con los dedos de la mano. Pero bueno, en el automovilismo sí pasa algo muy particular de que hay mucha cantidad y la mayoría muy relevante en su carrera deportiva, ya sea a nivel nacional o internacional. Está el padre que le gusta que su hijo siga sus pasos, que corra también, y está otro que le gusta correr a él, pero le da miedo que corra un ser querido, sobre todo un hijo. ¿Cómo lo tomaba tu viejo esto? ¿O qué camino te marcó? No, a ver, mi viejo siempre me apoyó, pero el que le gustaba el tema de las carreras era a mí. Si bien él corrió de joven o no tan joven, lo hizo de una manera media amateur, a mí me apasionaban los autos de chiquito y bueno, él por suerte le había ido muy bien en los negocios y como es un deporte caro, como para empezar, me pudo dar soporte y me apoyó y me guió dentro del deporte en mis primeros pasos y a partir de ahí, bueno, hice mi camino, ¿no? Pero bueno, es fundamental en los primeros pasos tener una familia con recursos porque si no es un deporte que no se puede practicar, claro, es caro. Bueno, hiciste todo el camino, no se dio el techo de llegar a la Fórmula 1, pero hiciste todos los pasos previos y transitaste un camino que cualquiera hubiera pensado, incluso vos, que estaba todo dado para que llegues, ¿no? Sí, ni hablar, y aparte sin nada que reprocharme. Si hoy me volvés a poner en el momento de tomar la decisión, sabiendo que no voy a llegar a la Fórmula 1, me voy igual, porque lo que viví en esos 4 o 5 años de mi carrera en Europa fue impagable. Impagable de haber podido competir contra los mejores, me tocó ganar, me tocó perder, pero yo puedo decir que estuve en la misma categoría y en la misma situación que Nico Rosberg, que fue campeón del mundo de Fórmula 1, me tocó ganar y perder, estuve compitiendo con Robert Kubica, con Lewis Hamilton, con un montón de hoy figuras o superfiguras o mega estrellas del deporte, que bueno, ellos sí lograron su objetivo, y de nuestra parte, todos los que estábamos ahí de Argentina, como te explicaba fuera de aire, no logramos el cometido porque bueno, al final, en el último paso, la Fórmula 1 también es un negocio y se necesita de un apoyo institucional o de empresas para poder dar el último paso. Y nosotros no lo tuvimos. Digo nosotros porque, a ver, estaba Pechito López, Esteban Guerrieri y yo en ese momento, que éramos los 3 argentinos que teníamos campeonatos ganados en las categorías de escalera para llegar a la Fórmula 1 y ninguno de los 3 lo pudimos lograr. Así que fue una cuestión
ajena al talento o a los resultados. Fue algo que no podíamos manejar, así que no tenemos nada que reprocharnos. En todos esos que llegan a la Fórmula 1, con Hamilton a la cabeza de los que nombraste, ya cuando están en esos niveles vos decís, si no pasa nada raro, llega, o no es tan así. Puede pasar. A ver, de Hamilton se esperaba que sí, por una cuestión también de marketing. O sea, era el primer piloto de color que venía marcando resultados respetables como para llegar a la Fórmula 1. Y tenía esa parte de marketing. O sea, además de bueno, vendía. Que lo diferenciaba del resto. Entonces, la parte del negocio que nosotros estábamos esperando, el apoyo institucional del gobierno, de YPF o del ACA, a Hamilton no le hacía falta porque él tenía resuelto esa situación. Entonces, uno ya de chico lo veía y decía, bueno, esto es probable que, o muy probable que se le dé, ¿no? Está Juan Cruz Álvarez con nosotros hablando de automovilismo. También pilotos que quedan en el camino que vos decís, este pibe tiene un talento, es un distinto, y después por determinadas cuestiones, o porque se dedica a otra cosa, o porque no tiene la proyección que se piensa, o el contacto, o la suerte, lo que fuera, se termina quedando en el camino, ¿no? Debe haber miles de eso. Sí, está lleno. Está lleno. A ver, son 20 lugares nada más en la Fórmula 1 y hay millones y millones de pilotos en todo el planeta que están intentando aspirar a uno de esos 20 lugares. Por eso te digo que al final, en el último paso, no solamente depende del talento y del deporte, depende de la conjunción del talento, deporte, de que justo tu país acompañe en la situación política, económica, de que haya empresas en tu país que puedan apoyarte a lograr tu sueño, como pasó justo con Franco. Franco logra el momento de ascensión a la Fórmula 1 en el mismo momento que Mercado Libre, que es una empresa argentina, se posiciona como una empresa a nivel mundial y que necesita de vender su imagen a nivel mundial y lo elige a Franco para esa plataforma de comunicación. Lo mismo con Globant, lo mismo con YPF, lo mismo con Quilmes. Entonces se dio todo justo de que Franco dejó de depender de la decisión de un presidente de un país y empezó a depender de las decisiones de empresarios privados que vieron en él y confiaron en él como una herramienta de comunicación. Así que se dio todo justo y por eso creo que tenemos que disfrutarlo, porque no es normal, no suele pasar. En los últimos 25 años no habíamos tenido ningún piloto en Fórmula 1. Claro. Seguro que lo comercial tiene una influencia decisiva. Alguna vez el Flaco Traverso se refirió a esto diciendo, bueno, en Argentina si va un piloto venden derechos de televisión para 30 millones, en Japón o en China venden para 1.000 millones. Exacto. Con lo cual, ante potenciales deportivos similares, llevamos las de perder. Ni hablar, es así, incluso con potenciales deportivos diferenciales a favor de Argentina. Sí. Hemos perdido muchos lugares. O sea, hoy, bien lo explicaste vos recién, China tiene 1.000 y pico de millones de habitantes. O sea, los derechos televisivos que para China son mucho más influyentes que para los de Argentina. Muchísimo más influyentes. Entonces, hay que buscar la forma de que el paquete completo sirva. Talento, herramienta de comunicación, empresas, país, que todo funcione, se hermane para darse. Así que creo que lo que estamos viviendo hoy no había pasado nunca. La última vez que habíamos tenido la posibilidad de tener un piloto argentino con posibilidades de elegir a qué escudería quería ir fue en la época de Froilán González y Fangio, que estaban apoyados por Perón. Que esa era la verdad. Perón era el que les daba el apoyo institucional y de dinero y ellos elegían dónde ir. Después pasó con Reutemann, con el apoyo también del Estado, de YPF y del Automóvil Club. Pero si no aparecía ese tipo de apoyo, no había forma de lograrlo. No había forma de lograr un camino serio, ¿no? Y un camino que después se viera reflejado en resultados. Recién mencionabas Colapinto, el primer argentino en 25 años en subirse a la Fórmula 1. Y el primero en sumar puntos, creo que desde Reutemann, que no se sumaba un punto, hablamos de casi 45. ¿Coincide con que Colapinto es el mejor piloto argentino de esos 45 años o no es tan lineal y en el camino pudo haber alguno mejor que no llegó por X motivo? A ver, es difícil saberlo. Yo lo que digo es que hay que disfrutar al que tenemos. Hoy por hoy está Franco y es el indicado. ¿Por qué es el indicado? Y porque está ahí. Creo que tiene un talento sobrenatural o fuera de lo común, extraordinario, y si nos ponemos a ver, quizás hubiese habido otros argentinos con chances o con un talento similar,
pero es lo que es. Y hoy está Franco y hay que apoyarlo. Es así. Contame un poco de tu vínculo con Franco, que es bastante estrecho. De hecho, lo llevaste vos a las grandes ligas, ¿no? Bueno, sí, a ver, yo en el año 2018 estaba corriendo en Europa, en el Campeonato Mundial de GT, ya sin aspiraciones de Fórmula 1, sino más buscando el camino como piloto profesional y vivir un poco de eso. Y el papá de Franco hablaba mucho conmigo, me llamaba, me decía, bueno, está mi nene que viene bien y bla, bla, y hablábamos. Llegó el momento de que Franco necesitaba que alguien le abriera la puerta para lograr su primer test en Fórmula 4 en Europa. Y a mí, sinceramente, no me costó nada abrir la puerta, decir al equipo que yo estaba, presentarle el proyecto, decir, mira, este pibe anda bien, denle la chance, y bueno, después el talento habló solo, ¿no? O sea, yo solamente lo acompañé hasta la puerta y él hizo todo lo que tenía que hacer. Tu camino fue karting, autos de fórmula y después Top Race, TC2000. ¿Ese fue el camino? Mi camino fue karting, autos de fórmula, Europa. Europa, sí. Y después cuando se truncó el sueño de Fórmula 1, volví buscando el sueño de piloto profesional, que de hecho por varios años lo logré en el automovilismo nacional, siendo piloto oficial de Peugeot dentro del TC2000, después de Top Race. Después me volví a ir a Europa, compitiendo en GT, en varias categorías. Y nada, en el 2018 me tocó tomar la decisión de seguir en ese camino o volver a hacerme cargo de la empresa familiar, y me volví. ¿Qué piloto eras? ¿Qué tipo de piloto? ¿Qué característica? Es difícil que uno hable de su propia carrera, ¿no? Pero bueno, yo creo que me considero que era un piloto rápido, quizás demasiado agresivo. Generalmente medimos en arriesgado o pensante, ¿no? Son las dos franjas que por ahí se Yo nunca fui muy pensante porque, bueno, considero, o por lo menos consideraba que el automovilismo hay que ir a las carreras a ganar, y todo lo que no sea ganar, salir segundo, cuarto, noveno, poca diferencia, por lo menos en mi manera de analizarlo en ese momento, ¿no? Así que nada, era un poco eso. ¿Y disfrutabas más o rendías más en los autos de techo o los de fórmula o indistintamente? No, creo que indistinto. A ver, obviamente las carreras son de autos y siempre es preponderante el medio más que el piloto, ¿no? Así que creo que lo que logré, bueno o malo, fue siempre en base a la herramienta que tenía disponible y a lo que yo podía ofrecer en cada momento. Yo te decía recién lo de Canapino, que a mí, que no soy un experto en automovilismo, me llamó la atención ese cambio abrupto que hizo de un día para el otro, de irse a correr en autos de fórmula con cierta edad, como decíamos, ¿no? No un veterano, pero sí que tampoco era un pibe de 18. No, bueno, ni hablar. Lo que hizo Agustín fue también extraordinario. Obviamente no es la forma correcta de hacerlo, pero lo hizo muy bien. Destacó, tuvo muy buenos resultados para el desafío que tuvo delante, ¿no? No es algo normal tomar la decisión a los 30 y pico de años e ir a correr a la IndyCar, donde si tenés un error se paga con el cuerpo, ¿no? No solamente con dinero. Así que yo lo que hizo, la verdad que me saco el sombrero, porque no hizo la escuela y la escalera adecuada para lograr el desafío, lo enfrentó igual y lo hizo muy bien. ¿Lo hizo a la altura de lo que vos esperabas? ¿Te sorprendió positivamente? No, me sorprendió. Para bien. Me sorprendió. De hecho, lo he hablado con él muchas veces. Creo que incluso él tampoco esperaba poder rendir de esa manera y lo ha hecho muy bien. Muy bien. ¿Y qué línea delgada, hablo de Canapino, también de Colapinto, en esto de que te tenés que subir al auto y lo primero que te dice en el equipo, no lo choques, completá la carrera, pero al mismo tiempo vos internamente sabés que si llegás muy lejos de los primeros no está del todo bien y tenés que ir hasta ese límite, que es una línea muy finita entre pegarte un palo, como decías vos, y hacer un buen tiempo, ¿no? Son momentos del equipo. Vos tenés que, cuando vas a un equipo, tenés que acatar órdenes porque sos un empleado del equipo. Entonces, si el equipo te dice, mira, nos sirve el auto sano, es el auto sano. Ahora, nos sirve un resultado, bueno, vamos a buscarlo, es tomar riesgo en conjunto, ¿no? Pero son momentos puntuales de cada equipo, en cada situación y en cada categoría. Bueno, hablabas del ACA recién, del apoyo que brindó en su momento, y leyendo algunas notas periodísticas tuyas, fue una queja, ¿no? En todo momento, como que no tuviste el respaldo que vos y pilotos argentinos en general que considerabas merecían. Hoy creo que, el automovilismo nacional está atravesando una de las peores crisis de los últimos 50, 60 años, donde están enfrentados la CTC y el Automóvil Club Argentino, están enfrentados, y creo que esto se da
por una mala praxis de los últimos 20, 30, 40 años, de los dirigentes nefastos que tuvo el Automóvil Club Argentino en todas sus formas, ¿no? A mí me tocó padecerlo en mi etapa de piloto argentino representando a Argentina en el exterior, y muchos años de lo que estuve en el exterior debí competir con licencia italiana o licencia suiza, porque el Automóvil Club Argentino no pagaba ni los seguros de las licencias a nivel mundial. Ni hablar de dar apoyo. Nunca me dieron ni un pasaje para poder defender los colores de nuestro país. Y eso, reflejado en el automovilismo nacional, han hecho las cosas tan mal que hoy el automovilismo está como está. Y hoy están enfrentadas la CTC y el Automóvil Club Argentino, porque el Automóvil Club Argentino cambió la dirigencia hace poquito tiempo. Aparentemente los nuevos dirigentes están con ganas de revertir esta historia nefasta y se han encontrado con una oposición de la CTC muy fuerte, y obviamente empezaron en el tira y afloje. Así que, pero bueno, habla las claras de los malos dirigentes que tuvimos en las instituciones del deporte en los últimos 20, 30 años. En la mirada hacia atrás de tu carrera, la primera lectura es qué cerquita estuve de la Fórmula 1, qué lástima que no llegué, o qué bárbaro todo lo que hice. Siempre qué bárbaro todo lo que hice. A mí me gusta ver siempre el vaso lleno en todo tipo de situación. Por eso te decía, si vos me decís, volvamos el tiempo atrás, te quedás en Argentina, en el automovilismo argentino, y vas a ganar 5 títulos, 10 títulos, o te vas de vuelta en el sueño, y me voy de vuelta en el sueño sabiendo que no lo iba a lograr. Porque creo que a mí, por lo menos, siempre de chiquito, cuando me subí a un karting la primera vez, mi sueño fue Fórmula 1, no fue campeón de TC o TC 2000. Entonces, siempre en busca del sueño más allá del resultado. ¿Veías a quién? ¿A Senna, Prost, esa época? ¿De chico vos? Yo, a ver, sí. Prost ya no. No, Prost muy poco, Senna mucho. Bueno, Schumacher, ¿no? Inculcado por mi viejo, lo de Senna. De hecho, a los 5 años, 4 o 5 años, me llevó a la Fórmula 1 a Brasil, el gran premio que Senna gana con la caja de cambios trabada. Y yo tengo flashes todavía que recuerdo de esa carrera. Y bueno, a partir de ahí mi sueño era ese, era Fórmula 1. Yo quería ser Senna, después quería ser Schumacher, después, nada, o sea, siempre aspiré a eso, ese era mi objetivo. ¿Te sentiste preparado conductivamente para estar en la Fórmula 1 y no se dio por otras cuestiones? ¿O era un aprendizaje que lo ibas a hacer una vez que te subías al auto y te faltaba dar ese paso? No, siempre consideré que tenía el talento. Y si no tenía el talento, tenía la capacidad suficiente como para trabajarlo y lograrlo. O sea, si algún desafío se me plantaba, siempre confié en mi capacidad para darle vuelta al problema, solucionarlo, revertirlo y ir para adelante. Y creo que esa filosofía me marcó mucho para mi vida personal también, y fue un poco también, creo yo, gran parte de por qué pude superar el cáncer cuando me tocó enfrentarlo. Creo que fue lo mismo, fue decir, bueno, me toca este desafío, tengo que darle vuelta a la historia y ver cómo lo soluciono y cómo lo supero, de la misma manera que me pasaba en las carreras. Decir, bueno, tengo el talento, me enfrento a un nuevo desafío, a una nueva categoría, a un nuevo compañero de equipo, a un nuevo rival. ¿Cómo puedo hacer para mejorar, superarme y terminar dando vuelta a la historia? Así que es un poco aplicado a todo, ¿no? ¿Llegaste hasta Fórmula 2? Sí, competí. ¿Cómo te fue en Fórmula 2? En Fórmula 2 tuve resultados varios. Creo que fue muy limitado por una cuestión de que me tocó competir en el equipo de Adrián Campos, que hoy por hoy es un gran equipo en Fórmula 2. En ese momento era muy nuevo. Venían de la Fórmula 3 española, que era un auto muy mecánico, y pasábamos a la Fórmula 2, que era un auto muy electrónico. Y nos pasó de pararme muchas carreras por sensores, por sobrecalentamientos o por cosas puntuales. Turquía venía en posición de podio, segundo, se suelta el matafuego del auto, el matafuego se abre, el agua del matafuego entra en el sensor del acelerador y me hace parar. Me pasó también en Hungría, viniendo para largar en pole, me pasó varias carreras que el resultado final vos lo ves y decís, bueno, terminé el campeonato 17 de 20 o 22 pilotos, pero podría haber sido mucho mejor. Y creo que, bueno, por eso también diferentes cuestiones hacen que
que no pudiera seguir, por los resultados, obviamente, ¿no? Pero bueno, considero de que el deporte no solamente los resultados se consiguen con talento, necesitas sí o sí la herramienta y en ese último paso no la tuve. Considero que no la tuve. Estamos hablando con Juan Cruz Álvarez acerca de su pasado en el automovilismo. Juan, ¿cómo se determina a ustedes que tienen el ojo clínico, que son especialistas, que en tu caso estuviste arriba de un auto de carrera? ¿Cómo diferenciás el gran piloto del buen piloto? Puntualmente la Fórmula 1, porque siempre está la discusión, sí, gana porque tiene un autazo, o bueno, está en el fondo, algunos dicen porque es malo o porque no tiene un buen material. ¿Quién es el mejor piloto, si es que hay uno que marcás como el mejor, y en qué detalles notás que es el mejor? Hoy no hay manera de negar a Verstappen. No hay manera de negar, primero porque es el actual campeón del mundo, y segundo porque yo considero que es el único distinto. O sea, vos lo ves a Verstappen. Hoy tiene 4 campeonatos del mundo, terminó de correr en Canadá, el martes estaba probando con un GT en Spa. Cuando los otros pilotos están tomándose su tiempo de descanso, de relajación, preparando el próximo Gran Premio, él ya estaba subido a otro auto de carrera y se baja de ese auto de carrera y se sube al simulador y se baja del simulador. Le preguntaron hoy en conferencia de prensa si había visto la película de Fórmula 1 y contestó sinceramente, no sabía que se había estrenado. ¿Pero por qué? Porque está en lo de él. Está en lo de él. Claro. Tiene el 100% de su capacidad y su cabeza está puesto en ser el mejor. Y no veo hoy, en los otros 19 pilotos que están en Fórmula 1, no veo ese nivel de compromiso. Y creo que eso termina marcando las mínimas diferencias entre un piloto buenísimo y alguien crack, que marca... Que le termina sacando una décima, ¿no? No es exacto. Está todo muy finito. Esas pequeñas cosas son las que yo creo que marcan al final esa pequeña diferencia que termina siendo un campeonato del mundo, al final, ¿no? Es muy subjetivo el tema, pero en esto de Verstappen, como ha habido Senna, Schumacher, el propio Fangio, ¿cuánto hay de natural y cuánto de este trabajo y de esto de trabajar a conciencia tanto como marcas vos? Creo que el talento solo no alcanza y el trabajo solo no alcanza. Tiene que haber la conjunción perfecta de ambos. Más oportunidades también, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, en el caso de los pilotos que hoy ya están en Fórmula 1, que los ves y lo han logrado, creo que talento solo no alcanza y trabajo solo no alcanza. Tiene que haber la conjunción. Creo que Verstappen, por eso digo que es la tormenta perfecta para mi manera de ver, porque es talento y enfoque. El tipo no está en otra cosa que no sea en eso. Se levanta pensando en eso y se acuesta pensando en eso. Y por ahí veo que el resto de los pilotos de la Fórmula 1, por una cuestión quizás ajena a ellos, están más dispersos. Y mañana nace un Verstappen en Argentina, con ese talento, con esa capacidad de enfoque, con esa dedicación. ¿Llega porque llega o puede que no porque está en un lugar equivocado? Y puede que sí o puede que no. A ver, va a depender de que aparezca Bizarrap y lo contacte claro. con el grupo de empresarios. Es otra parte indispensable. Es otra parte indispensable. Bueno, Verstappen tuvo una gran ventaja que dentro de todo el papá corrió en Fórmula 1, tenía contactos y él, a base de talento, el papá abría las puertas y le respondían. El padre que corrió también. Claro. Exacto, más o menos lo mismo que hice yo con Franco. O sea, yo abrí la puerta nada más, después el talento de Franco hizo el resto, ¿no? Tal cual. Pero bueno, el papá de Verstappen tenía todos los contactos para tocar en el momento correcto y Max respondía con resultados. Entonces, eso obviamente es un plus, es una ventaja, que no todo el mundo la tiene, y bueno, él la aprovechó. Pero debe haber muchísimos pilotos con el talento de Verstappen y la dedicación que no han tenido esa otra parte y que hoy no han llegado por el motivo que sea. Bueno, tu historia de vida y deportiva tiene algo que mencionabas recién, que superaste un cáncer. Contame cómo fue, cómo te enteraste y cuánto te ayudó el hecho de ser deportista de alto nivel y vivir situaciones desde lo mental, digo, ¿no? De frustraciones, de alegrías, como para tener esa fuerza para salir adelante. Bueno, me enteré en el año 2021. Yo soy una persona que soy bastante meticulosa con mi cuerpo. Y bueno, iba al baño y veía una gotita de sangre cada vez, esporádicamente, una vez sí, dos no.
Y fui al médico y en ese momento el médico que me atendió me dice, no, dice, despreocupate, sos muy joven, fuiste deportista toda la vida, no pasa nada, seguramente no es algo para tener en cuenta. Me volví a casa, 2 semanas sin ver nada, de repente lo volví a ver y le dije, loco, escúchame, yo pago la obra social, haceme el estudio, no cuesta nada. Me hizo el estudio y bueno, evidentemente tenía un tumor en la zona del recto, casi en el colon, de casi 3 centímetros. Y bueno, a partir de ahí es una noticia que nadie espera escuchar y nadie sabe lo difícil que es hasta el momento que te sentás en el escritorio con el médico y te dice, es cáncer. Así, no puede ser. Esa es la manera de pensar de uno. Estoy soñando, no puede ser. Si yo soy joven, uno piensa que es una enfermedad de gente más grande. Y nada, a partir de ahí, un shock de la primera semana, de que parece que te meten una piña, no sabes de dónde vino. Y a partir de ahí, hacer el duelo de la primera parte y empezar automáticamente, por lo menos en mi manera de pensar, decir, bueno, esto es un desafío que me toca enfrentar. ¿Qué haría yo si fuese un desafío en el deporte? Buscaría el mejor equipo posible. Entonces, busqué el mejor médico que tenía la posibilidad de conseguir, el mejor dietólogo, porque considero que es una parte fundamental, la parte de la alimentación, el mejor preparador mental, y me armé mi equipo para enfrentar la situación. Y a partir de ahí es librar la batalla. Y desde el momento 1, por lo menos en mi cabeza, 100% convencido de que le iba a ganar. 100%. No tenía una duda clave de que le iba a ganar. ¿Cómo manejaste con tu entorno? ¿Lo contaste de una? ¿Lo preservaste? Yo preferí mantenerlo en el entorno privado de mi familia. Sí. Familia y amigos. A ellos de inmediato. Sí, nunca lo hice público hasta que ya la situación la había superado, ¿no? Porque bueno, considero de que es importante rodearte de las personas que te suman y no de todo el mundo. Cuando una situación así se da, todo el mundo se acerca por una cuestión de o de acompañamiento, o de lástima, o de lo que fuera. Y yo preferí solamente estar con las personas que realmente consideraba que me daban algo, que me daban apoyo positivo, energía, y lo hice con mi familia. Obviamente, cuando uno está en esa situación de pelea, no solamente pelea por uno, pelea por todos los que están al lado de él, ¿no? Así que, nada, obviamente es difícil, el tratamiento es largo, es duro, quimios, rayos, nada, se te cae el pelo, te sentís mal, vomitás, bajas de peso, parece que te cagaron a palo, te duele todo, pero bueno, como te decía, del primer momento convencido de que lo iba a superar, nunca dejé de entrenar. Nunca. Y de entrada, 2 cuestiones en las que acertaste claramente. Primero, la predisposición para ir al médico de inmediato, porque en estos casos es fundamental detectarlo a tiempo. Y después también buscar una segunda opinión cuando el médico por ahí te dice, no, quédate tranquilo que está todo bien, y no es tan así. Eso es fundamental y es un consejo para todo el mundo, que cuando vea algo raro en su cuerpo, que no dejen de ir a consultar, que no dejen de ir, porque uno con este tipo de situaciones que me tocó vivir se vuelve un poco experto, ¿no? Dentro de la enfermedad. Claro. Y hoy, con lo que ha avanzado la medicina, cualquier tipo de cáncer agarrado a tiempo es tratable y es muy posible que te cures. Pero bueno, lo clave es justamente engancharlo a tiempo, ¿no? Así que cuando vean algo, no duden en ir. No duden en ir al médico y consultar. Hoy tenés controles, pero estás completamente curado, pero seguís yendo a Buenos Aires y demás. Exacto, sí, tengo controles esporádicos. Al principio fue cada 2 meses, después cada 4, después cada 6, y ahora ya estoy en controles cada 1 año. Así que nada, ya hace 3 años de esta situación, casi 4, y puedo decir que remisión completa. Bien. Bueno, contame por último el día a día en Tandil. Jugás al golf, bueno, tu trabajo además. ¿Cómo la llevas en la ciudad y qué te parece la ciudad? No, la ciudad me encanta. La verdad es que es muy linda. He hecho muchos buenos amigos, entre los que está Rogelio, el jefe acá de la radio. Rotonda, sí. ¿Quién gana el golf? ¿Vos o él? No, yo, siempre yo. Espero que esté escuchando y que acepte el desafío de la semana que viene. Así que, la verdad que me han recibido muy bien. Lucho Pedersen también, el dueño de la Onda de Tandil, muy amigo mío. Aitor Legarreta. Tengo muchos buenos amigos y la verdad que me siento muy cómodo en la ciudad, me encanta.
disfruto mucho de vivir acá y nada, me siento agradecido también a la ciudad porque no solamente me recibieron a mí, sino a mi familia, a mi empresa y la verdad que estamos muy cómodos. Sos muy joven todavía, estás bien físicamente, no tenés 40 todavía, si me equivoco. No tengo 40 todavía. Bueno, ¿pensás en volver a correr en algún momento? No. Ya está cerrada esa etapa. Etapa cerrada totalmente. Hoy pienso en mi familia, en disfrutar, en compartir con la gente que quiero y pasarla bien. Bueno, Juan Cruz, muchísimas gracias por la visita, ha sido un placer y un gusto. No, muchas gracias a ustedes. Juan Cruz Álvarez se subió también al último bondi.